Del Evangelio según San Lucas. Yendo él de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos que se pararon a cierta distancia. Y alzando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, viéndose sano, volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó a los pies de Jesús rostro en tierra, dándole gracias. Era samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no recobraron la salud los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: ponte de pie y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sanación no es salvación. Podríamos comentarlo así, aunque la expresión es un tanto imprecisa. Pero para ser didácticos, sanación no es salvación. Hoy el Evangelio nos cuenta que pasando por esa ciudad, ese territorio de extranjeros, Jesús experimenta que le salen al encuentro 10 leprosos que se mantienen a distancia. Evidentemente la lepra era una situación un poco incontrolable. No se sabía, no se sabe cómo se produce, se contagia. Por lo tanto, la costumbre del aislamiento y el no contacto con aquellos que padecían esta enfermedad, que vivían solos o se reunían en comunidades de enfermos, lejos de las ciudades, lejos de la gente, excluidos de la vida social, casi incomunicados, podríamos decir. Y ellos entonces le dicen a Jesús que tenga piedad de ellos. Jesús, Maestro, ten piedad. Jesús no hace como otras veces un gesto sanador, sino que parece invitarlos a la confianza. Vayan a presentarse a los sacerdotes, porque los judíos que profesaban esta fe quedaban excluidos no solo del trato social, sino del culto religioso por esta enfermedad. Y una vez que se curaban, si así lo hacían, tenían que presentarse al sacerdote, que era quien daba testimonio de que estaba sano, y por lo tanto lo podía reinstalar a la vida del culto y a la vida de la comunidad. Volvía a la comunión. Pero Jesús no hace ningún gesto, les pide que se pongan en camino. En el fondo es como pedirles que crean, que confíen. Bueno, empiezan a caminar y vayan. Y en el camino, dice el Evangelio, quedaron purificados, quedaron sanos. Porque confiaron e hicieron el camino, empezaban a transitarlo, se pusieron en manos del Señor. Una vez que ellos respondieron y se pusieron a caminar, Dios les dio la salud. En este sentido también nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos encontramos con Jesús y le pedimos que nos libere, nos cure de tantas dolencias,
interiores, heridas del corazón, de la vida. Y Jesús nos invita a caminar, a hacer el camino del Evangelio, a hacer el camino de ser amigos suyos, de ser discípulos suyos, de escuchar su palabra. Y en el camino esa compañía suya, la palabra que nos predica y nos anuncia, va purificándonos, sanándonos, cambiándonos el corazón y dándonos un horizonte de vida nueva en Él. Sin embargo, uno de ellos, solo uno de ellos, que quizás no necesitaba ir al templo porque no era judío sino samaritano, volvió. Volvió y se postró a los pies de Jesús, agradecido, efusivo, lleno de amor. Aquellos 9, el encuentro con Jesús les permitió empezar a caminar y en el camino a ser sanados. Pero este otro volvió a Jesús porque se dio cuenta que esta vida nueva que tenía era obra de Él. Aquellos se quedaron contentos simplemente porque podían volver a la vida anterior, volver a la comunión con sus hermanos, con su vida pasada. Habían sido sanados, pero este había sido enamorado, había sido cautivado, había sido conquistado por Jesús. Necesitó volver a Él, porque Él era la fuente de la vida y no encontraba vida sino en Él. Y Jesús pregunta, ¿no fueron 10 los que quedaron curados? Jesús sabía que en el camino se habían sanado. ¿Acaso solo vuelve este que es un extranjero? Aquellos 9, quizás que los que se esperaba que volvieran agradecidos, porque eran de pura fe judía, por así decirlo, de pura fe de la primera alianza, no volvieron. Una vez que consiguieron lo que necesitaban, siguieron con su vida. Pero este otro volvió y se quedó con Jesús. Y Jesús pudo decirle, bueno, ve, tranquilo, ve, tu fe te ha salvado. No solo has quedado sanado, sino que has conocido y experimentado la salvación de Dios. Yo comencé diciendo sanación no es salvación y dije que era un poco impreciso, claro, porque es una forma de experimentar la salvación de Dios, que Él nos sane, que nos cure. Pero ¿a qué nos lleva? Muchas veces he visto en el camino de la iglesia personas que se acercan a Jesús en situaciones límites, en dificultades intensas, en contradicciones y adversidades de la vida, y claman con sincero corazón, rescátame, sálvame, sáname, libérame. Pero no pocas veces, una vez que Jesús les ha mostrado el camino junto a Él ha empezado a sanarlos, a ordenarlos, quizás ya no perseveran, como que una vez que lograron lo que necesitaban, no digo que se olvidan de Jesús, pero ya no les parece tan crucial, tan necesaria su presencia. Siguen haciendo su vida. Dios les dio lo que buscaban, pero no lograron dejarse conquistar el corazón. Ahora ellos mismos, solos, como siempre,
hacen de su vida lo que ellos piensan que tienen que hacer. Ya está. Dios está para esos momentos. Para los momentos que nos superan, que no sabemos resolver, que nos desbordan. Cuando todo falla, bueno, recurrimos a Dios. Pero después seguimos adelante nosotros. En cambio, esa sanación del comienzo del camino puede terminar en una experiencia más plena, más abundante, más gozosa, más permanente, con mayor plenitud o mayor certeza de salvación. No quedarnos en eso, sino descubrir al que lo hizo, descubrir y reconocer al Señor Jesús, al Dios que nos ama, que nos protege, que nos cuida, que nos hace el bien. Y ser agradecidos y quedarnos con Él y empezar a comprender y a decidir que ya no podemos caminar solos, sino que necesitamos caminar siempre bajo su presencia, bajo su influjo. A veces Dios le hace grandes signos a algunas personas y otros comentan a su alrededor, ¿qué será de esta persona? Mirá el signo que Dios hizo en su vida, cómo la sanó de esta enfermedad terrible. Y ahora seguramente la va a santificar, va a ser una santa, un santo. Y muchas veces no pasa eso. En el fondo, el que puede hacer el camino de la salvación es aquel que, experimentando el beneficio de Dios, vuelve a Dios, lo alaba a Dios, lo reconoce y se queda con Él, ya no se aparta de Él. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.